Tema 2. Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas. PDC 01B, 2024. Capítulo 1. Seguridad y defensa. 1. Entorno global de seguridad. 1. En las últimas décadas asistimos a un cambio exponencial y generalizado de paradigma, que se manifiesta en transformaciones, unas veces coyunturales, otras estructurales, en los más variados ámbitos, desde el político, al económico, social, cultural, tecnológico o medioambiental. Esta circunstancia influye a su vez en la situación de seguridad global, configurando un entorno incierto, pues desbanca certezas pasadas, y peligroso, pues potencia riesgos tradicionales, al tiempo que genera otros nuevos. 2. Ese entorno global de seguridad es complejo y está caracterizado también por el cambio acelerado de las condiciones, en la permeabilidad de las barreras, en la ambigüedad de actores y actuaciones e interconexiones, y así como por la extensión del enfrentamiento a los nuevos espacios de las operaciones. 3. En efecto, la multipolaridad y la fragmentación parecen ser tendencia en una escena internacional en la que la disputa va más allá del marco de la seguridad y la defensa, convirtiendo la competición en permanente. El orden internacional basado en reglas del derecho internacional es puesto en tela de juicio por potencias revisionistas, en nuevos actores, también no estatales, demandan protagonismo, y las dinámicas de disuasión-distensión se ven superadas muchas veces por la recurrencia a la intervención violenta. 4. Todo ello nos sumerge en un continuo estado de competición en planos tan diversos como el económico, el comercial, el energético, el social, el tecnológico o el informativo, el cual coexiste con el resurgir periódico de la guerra. 2. Contexto de competición. 5. Las relaciones internacionales, siempre complejas y dinámicas, son modeladas por los intereses nacionales de los distintos estados, conformándose un contexto de competición permanente y progresiva, continuum of competition, entre ellos o con otros actores, incluyendo los de naturaleza no estatal, violentos o no. 6. Este contexto describe 4 diferentes niveles de relación entre estados/actores. Sus límites no son fácilmente definibles y la progresión de uno a otro no es lineal. A. Cooperación. Sucede cuando los estados o actores no estatales trabajan juntos para conseguir los mismos objetivos, proporcionando la base ideal para conseguir una estabilidad duradera. Constituye el marco del multilateralismo. B. Rivalidad. Existe cuando se produce un desencuentro entre los intereses de los actores durante una situación de paz, sus actividades se mantienen dentro de la competencia con buena fe, bona fide, y el orden internacional basado en las reglas establecidas, Rules Based International Order, RBIO. Es la situación normal en las relaciones internacionales. C. Confrontación. Ocurre cuando las diferencias entre actores derivan en comportamientos hostiles, y en consecuencia, surge una crisis. Debido a la gran interconexión existente a nivel global y a que las relaciones interestatales son típicamente sectoriales, 2 o más actores podrían cooperar en un sector y estar en confrontación en otro. Es lo que se conoce como el enfrentamiento en la zona gris, en la que al menos una de las partes traspasa los límites de la mencionada buena fe en la competencia internacional. Los objetivos de esa actuación son los propios de una guerra, como la anexión, la desmembración territorial, el cambio de régimen o la mera desestabilización, pero actuando por debajo del umbral de conflicto armado. Para ello empleará estrategias híbridas, basadas en la ambigüedad, el largo plazo, la gradualidad y la no linealidad como formas de actuación preferente. D. Conflicto armado. Aparece cuando no se puede evitar que la confrontación escale, y una de las partes utiliza la fuerza armada para obligar al enemigo a aceptar sus condiciones. Existen procedimientos pacíficos de resolución de conflictos mediante la vía de la diplomacia y de las organizaciones internacionales, pero las estrategias de distensión no siempre tienen éxito. Al margen de la declaración de guerra o de algunas métricas basadas en el número de víctimas o en el empleo de capacidades de combate de alta intensidad, no hay un umbral nítido que defina la división entre confrontación y conflicto armado. Se caracteriza por el enfrentamiento entre colectividades organizadas, no necesariamente reconocidas a la luz del derecho internacional, y en donde se utilizan medios de combate con la finalidad de imponer de forma violenta una voluntad sobre la otra. 3. El conflicto. 3.1. Evolución del conflicto. 7. Mientras el rostro del conflicto cambia constantemente, su naturaleza permanece intacta pues su carácter político y social, la violencia y el caos que puede generar, así como la incertidumbre sobre su evolución, producto de una información incompleta e imperfecta en sus comienzos, continúan estando presentes. 8. La morfología de los conflictos armados, su carácter, evoluciona en función de cómo lo hacen las capacidades militares, la tecnología, los actores implicados,
el espacio donde se desarrollan y los procedimientos y técnicas de combate empleadas. Durante las últimas décadas, los cambios habidos a este respecto se han acelerado y han propiciado que los conflictos sean más complejos y ambiguos. 9. Al mismo tiempo, la tradicional frontera entre paz y guerra se ha difuminado, dificultando la gradación de las respuestas y la identificación del estado final del conflicto con las ideas clásicas de victoria o derrota. Tampoco perduran los antaño claros límites entre seguridad exterior e interior. En este contexto conviven adversarios y competidores de difícil identificación, amenazas y riesgos cambiantes, multidimensionales, de acción transnacional y repercusión global, no ya como paso previo al conflicto, sino como conflicto mismo. 10. Entre estos riesgos y amenazas más a tener en cuenta se deben resaltar en los desafíos y el revisionismo del RBIO, en las tensiones estratégicas y regionales, el terrorismo, los ciberataques, en la limitación de acceso a los recursos, en la injerencia y apropiación de los espacios comunes globales, en los efectos derivados de conflictos locales y regionales, en los tráficos ilegales y la corrupción, en los desafíos securitarios derivados de los flujos migratorios, en las catástrofes, naturales o no, en la proliferación de armas de destrucción masiva, en la inestabilidad económica y financiera, en la manipulación de la información, en la vulnerabilidad energética, en las pandemias, en los efectos del cambio climático. 11. Entre los potenciales adversarios, ya no se encuentran solo estados u organizaciones internacionales, sino que se añaden otros de carácter no estatal, inéditos hasta el momento, y por tanto, no sujetos a las mismas regulaciones internacionales. Entre ellos se incluyen organizaciones terroristas transnacionales, organizaciones criminales, insurgencias, milicias y grupos paramilitares, compañías militares privadas, PMC, grupos activistas e insiders, apoyados o no por terceros. 12. En determinadas ocasiones, también pueden intervenir actores no estatales, no violentos, como son grandes compañías multinacionales, diásporas nacionales, comunidades de interés o minorías étnicas. A pesar de su naturaleza, estos actores pueden servir en un momento dado a los intereses de terceros, actuando como adversarios por delegación, praxis, mediante campañas de desinformación o el uso de estrategias coercitivas. 13. La rápida transformación de la morfología de los conflictos obliga a tratar de anticiparse a su evolución para identificar las medidas de seguridad y defensa que resultarán más eficaces para prevenir y evitar las crisis, o en su caso, resolverlas. 14. Ello se hace principalmente mediante la vigilancia y el análisis prospectivo, que busca identificar escenarios plausibles de ocurrencia mediante el análisis estratégico y la identificación de fuerzas motrices del cambio y tendencias de futuro. Se podrían complementar con aquellas actuaciones que se considerasen encaminadas a prevenir o modificar el resultado prospectivo previsto. Su actualización debe ser permanente, pues los citados escenarios están sujetos a evolución y pueden verse modificados en cualquier momento por sucesos relevantes e inesperados. 3.2. Tendencias del conflicto. 15. El escenario de seguridad en el que previsiblemente se van a desarrollar las operaciones presenta una serie de características propias, derivadas de los cambios en el entorno en general, que van a influir en la forma de concebirlas, desarrollarlas y afrontarlas. Estas son: en la incertidumbre ante los riesgos y amenazas por venir, en la necesidad de adaptabilidad y anticipación, L. A difuminación de los límites y de las referencias vigentes hasta el momento, L. A presencia generalizada y permanente de la población en los conflictos, en calidad de objetivo del adversario, pero también de vector de ataque mediante la influencia. Y la importancia del componente tecnológico. 16. La incertidumbre es consecuencia de la velocidad y el calado con el que se producen los cambios en la morfología de los conflictos, principalmente influenciada por una constante y trepidante evolución de la tecnología. Todo ello produce dificultades en la definición y desarrollo de capacidades militares para afrontarlos, y en las condiciones de empleo. 17. Los avances científicos que derivan en evoluciones constantes en la tecnología en general, y en particular, en las tecnologías de la información y en las comunicaciones, proporcionan continuas oportunidades de mejora si se incorporan adecuadamente. En estos escenarios, la transformación digital de nuestra fuerza, en la que convergen innovación, adaptabilidad y anticipación, se hace imprescindible para mantener la deseable situación de ventaja, o al menos, evitar que se convierta en desventaja. 18. La no existencia de límites claros entre confrontación y conflicto armado, entre la seguridad interior y exterior, entre la seguridad y la defensa, la difuminación de las propias líneas de frente físico, o la irrupción de los dominios de operación no físicos, implican dificultades en la atribución de responsabilidades, así como en la identificación de las referencias legales aplicables y de las medidas de respuesta.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de integración de la acción conjunta de las FAS en el Sistema de Seguridad Nacional, SSN. 19. La población civil pasa a ocupar un papel preferente en entornos en los que se mezclan combatientes y no combatientes. La adecuada interacción con la población local y con la propia es imprescindible para asegurar el apoyo, la participación en el conflicto y la aceptación de fuerza sobre el terreno. Igualmente, es necesario realizar una decidida apuesta en la lucha contra la desinformación y la propaganda, aumentando la resiliencia social. En este sentido adquieren especial relevancia la comunicación estratégica y la cultura de defensa. 20. Los exponenciales avances científicos obligan a incorporar la tecnología a las capacidades militares, a la vez que, a valorar los aspectos éticos de su aplicación al futuro entorno de seguridad, derivados principalmente del desarrollo de la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, la biotecnología, los sistemas autónomos, las actividades llevadas a cabo en el ciberespacio o en el espacio. Para ser eficaces, se debe apostar por una transformación digital efectiva y no solo en una mejora o adquisición de la tecnología. Normalmente hará falta adaptar la organización y su forma de actuar. Los cambios sociales y demográficos traen aparejados desafíos a la adaptación en áreas como son el combate urbano o la difusa separación entre personal combatiente y no combatiente. 21 de enero. Este nuevo escenario adquiere una gran importancia el respeto al marco legal para la actuación de nuestras FAS y a las condiciones para la realización de las operaciones, lo que garantiza la legalidad y la legitimidad de su empleo. Sin embargo, no ha de suponerse que el adversario actúe de igual forma, pues en ocasiones no responde al ordenamiento jurídico o no posee limitaciones éticas y sociales propias de sociedades democráticas avanzadas. 22. Las tecnologías de la información y las comunicaciones multiplican las posibilidades de generación, acceso y propagación de información de todo tipo. Su volumen e inmediatez dificultan su gestión, complicando el discernimiento de su relevancia y veracidad. 23. El componente tecnológico también elimina barreras, haciendo accesibles objetivos y efectos con la utilización de capacidades que reducen el riesgo. Su desarrollo precisa organizaciones complejas que suponen un coste elevado y requieren un nivel alto de formación y concienciación. La accesibilidad y extendido uso de la tecnología a nivel global propician que pueda ser adquirida y utilizada por potenciales adversarios, sean estados, praxis o actores no estatales, lo cual incrementa el nivel de riesgo. 24. Además, los conflictos actuales tienden a ser transnacionales, a extenderse a amplias regiones geopolíticas, con repercusión global, a involucrar a todo tipo de actores y adversarios capaces de operar en espacios físicos y no físicos, y de utilizar todo tipo de capacidades. 25. El carácter polifacético, híbrido y global de los riesgos y amenazas a la seguridad motivan que la manera de afrontarlos pase por la integración del instrumento de poder militar con otros instrumentos de poder nacionales, tanto en el planeamiento de la estrategia como en su desarrollo. Ello requiere una estructura de inteligencia eficaz, segura y colaborativa, así como sistemas de mando y control que sean verticalmente ágiles, horizontalmente integradores y posibiliten el asesoramiento oportuno y eficaz para la toma de decisiones en todos los niveles. 4. Instrumentos de poder. 26. Se entiende por poder la habilidad o capacidad de influir en la conducta de otros para conseguir un fin deseado. Tradicionalmente el poder se ha asociado a los estados y se ha medido con criterios de tamaño de población y territorio, recursos naturales, fortaleza militar y económica, estabilidad social y ascendencia cultural y moral. La irrupción de actores no estatales en los conflictos obliga a considerarlos también poseedores de sus propios instrumentos de poder que, en determinados casos, serán equivalentes o superiores a los de los propios estados. 27. El poder puede ser coercitivo, hard power, basado en la fuerza principalmente, o persuasivo, soft power, fundamentado en la capacidad de influir en otros hacia las posiciones propias a través de medidas no coercitivas. 28. Se entiende por instrumentos de poder todos aquellos elementos mediante los cuales se puede ejercer el poder como tal. Se conocen como instrumentos de poder del Estado a los que están o pueden llegar a ponerse a disposición de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos, y principalmente los del Poder Ejecutivo, cuentan con unidad de mando, jerarquía interna y posibilidad de delegación de autoridad. 29. Además, existen otras capacidades ajenas a la autoridad del poder del Estado, principalmente las correspondientes a la sociedad civil. La Administración no tiene autoridad formal sobre ellas, y por tanto, debe establecer relaciones diferentes a las jerárquicas, con las instituciones y los grupos, organizaciones, sociedades, empresas o agentes no estatales, de carácter nacional, internacional o multinacional, que puedan tener intereses en un conflicto y capacidad de influir en él. 30. Los instrumentos de poder de una nación para afrontar un conflicto son los instrumentos propios del Estado, más la contribución de la sociedad desde fuera de las propias estructuras del Estado.
31. Los instrumentos diplomáticos, de la información, militar, económico y la capacidad social, definidos a continuación, son parte de cualquier nación, así como de cualquier actor relevante en un conflicto. 32. El instrumento diplomático es un poder que se vale de la influencia sobre otros actores para conseguir condiciones ventajosas para los intereses propios, mediante la habilidad para negociar y alcanzar acuerdos. Se ve reforzado cuando está respaldado por un poder económico y militar robusto, una fiable reputación, una línea de política exterior coherente y capacidad de decisión. 33. El instrumento de la información sustenta el proceso de comprensión de la situación y reduce el umbral de incertidumbre en la toma de decisiones. Incluye el empleo coordinado por todos los instrumentos de poder de todas las capacidades de comunicación en apoyo de las políticas, operaciones y actividades, con el fin de crear estados de opinión y contribuir a la consecución de los objetivos. 34. El instrumento militar es un poder que radica en la capacidad para aplicar la fuerza letal o no letal, de forma real o potencial, para obligar, disuadir, contener o derrotar a un adversario, mediante la interrupción y la destrucción de sus capacidades críticas militares y no militares. La modalidad de su empleo es un indicador de la gravedad de la crisis o de los intereses en juego. El uso del instrumento militar está intrínsecamente ligado a los demás instrumentos de poder, especialmente al diplomático, en un amplio espectro de situaciones que van desde tiempo de paz hasta los enfrentamientos armados de gran intensidad. 35. El instrumento económico es la capacidad de influir en la seguridad a través del comercio y el recurso financiero. El uso de incentivos económicos positivos o de medidas económicas negativas coadyuva a la resolución de conflictos condicionando la toma de decisiones. En determinadas circunstancias, se puede hacer uso de la fuerza militar para apoyar al instrumento económico, como puede ser el caso de las operaciones de embargo. 36. La capacidad social es la capacidad de influir en la seguridad a través del tejido empresarial, el cultural, el educativo, el sanitario, el científico-tecnológico, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, políticos o religiosos, o los medios de comunicación. Supone una parte significativa de los activos de una nación, a la vez que son un soporte esencial de apoyo a las acciones de seguridad y defensa. Es un instrumento de poder transversal, cuyos componentes participan e influyen de forma directa o indirecta, en mayor o menor medida, en la capacidad de los instrumentos de poder de una nación. 37. En cualquier caso, la capacidad de influencia de una nación u otro actor en un conflicto dependerá, en gran parte, de su capacidad para emplear de forma integrada todos sus instrumentos de poder y capacidades. 5. Intereses nacionales. 38. Todas las naciones, por su legislación, herencia histórica y cultural, disponen de unos bienes y valores reconocidos como intereses nacionales que conforman sus aspiraciones básicas en el orden internacional y que son el fundamento del bienestar y prosperidad de sus ciudadanos. Entre ellos, destacan los intereses nacionales en el entorno de la seguridad, que son aquellos intereses nacionales que, por su particular importancia, merecen, si llega el caso, el esfuerzo de su defensa. 39. De entre los intereses nacionales en el entorno de seguridad, se consideran vitales los que pueden llegar a afectar la supervivencia de la nación como tal. En el caso de España, son intereses vitales. En la preservación de la soberanía. En la independencia. En la integridad territorial y el ordenamiento constitucional como elementos constitutivos del Estado. Y así como la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles, dentro y fuera del territorio nacional. 40. Aquellos otros intereses de seguridad que son de particular importancia por contribuir decisivamente a la garantía de los intereses vitales, se conocen como intereses estratégicos. Entre ellos se encuentra el suministro energético y de recursos básicos para la subsistencia de la población, el comercio internacional de nuestro país, el acceso a los recursos de nuestras zonas marítimas, las infraestructuras críticas y la pertenencia a organizaciones internacionales político-económicas y de seguridad y defensa. 41. Además de los anteriores, existen otros intereses nacionales de diversa índole derivados de la posición que ocupa España en la comunidad internacional y de su contribución a un orden internacional estable, de paz, seguridad y de respeto a los derechos humanos. 42. Junto con otros instrumentos de poder del Estado, las FAS tienen un papel esencial en la salvaguarda de los intereses vitales y estratégicos de España. 6. La seguridad nacional. 43. La seguridad nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a sus socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. 44.
La seguridad nacional, bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, debe ser un objetivo compartido por todos los poderes del Estado y por las administraciones públicas, que comprenden la general, autonómica y local, así como por el sector privado y por la sociedad civil. 45. Los componentes fundamentales de la seguridad nacional son la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior. 46. El SSN en vigor, apoyado por los servicios de inteligencia e información del Estado, permite a los órganos involucrados en la materia ejercer sus funciones. Para orientar su funcionamiento se siguen los principios de unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. 47. En este marco, se entiende por gestión de crisis el conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la seguridad nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta coordinada de los recursos del Estado. Se desarrollará a través de instrumentos de prevención, detección, conformación y respuesta, retorno a la normalidad y evaluación. 48. Las complejas crisis actuales afectan normalmente a más de un solo Estado, por lo que quienes comparten intereses comunes procuran lograr sinergias de sus esfuerzos para superarlas. 49. Por ello, las normas y procedimientos de gestión de crisis en el marco de la seguridad nacional están armonizados con los de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, en especial de la Unión Europea y la Alianza Atlántica. 7. La defensa nacional. 50. La política de defensa tiene por fin la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. 51. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 52. El Gobierno determina esta política, el presidente la dirige, y el ministro de Defensa es el responsable de su desarrollo y ejecución. 53. La gestión de crisis en el ámbito de defensa seguirá el proceso definido para el planeamiento de las operaciones en los distintos niveles. 8. Contribuciones de las FAS a la seguridad. 54. La actuación de las FAS no se reduce solamente al ámbito de la defensa, sino que también contribuyen al esfuerzo común del Estado en otras áreas, fundamentalmente en materia de seguridad pública y de acción exterior. 55. Las FAS no solo resultan útiles por la singularidad de sus medios, sino especialmente, por su disponibilidad, por su capacidad de mando y control y de adaptación para actuar en entornos degradados. 56. La seguridad pública incluye los conceptos de seguridad ciudadana, pudiendo las FAS colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, FCSE, en la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la ordenación de flujos migratorios, la protección de infraestructuras, ciberseguridad, seguridad energética, seguridad marítima y seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, y protección civil, donde la Unidad Militar de Emergencias, UME, es el instrumento de las FAS de primera intervención en catástrofes y emergencias. 57. En relación a la protección civil, la UME es una fuerza conjunta que se constituye de forma permanente, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, como mando de emergencias para cumplir la misión asignada a las FAS de intervenir en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. En esta publicación se excluye el ámbito competencial establecido en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que corresponde al ámbito de responsabilidad del Mando de Emergencias, UME. 58. En relación a la acción exterior del Estado, las FAS son un pilar básico, garantizando la seguridad y defensa de España y promoviendo un entorno internacional de paz y seguridad. 59. La participación de las FAS españolas en misiones internacionales se lleva a cabo como parte del esfuerzo concertado de la acción exterior del Estado con arreglo a los requisitos y procedimientos de la defensa nacional. 60. En esta área cobra especial relevancia la diplomacia de defensa, que tiene por objeto el impulso y refuerzo de la confianza mutua especialmente con los países de nuestro entorno, respetando el principio de igualdad soberana de los Estados. Es un instrumento útil para la prevención de conflictos y está vinculado a la protección de nuestros ciudadanos y a la estabilidad allá donde se encuentren los intereses nacionales. 61. Como parte de la diplomacia de defensa se encuentra la seguridad cooperativa en el ámbito bilateral, fundamentalmente centrada en asesoramiento y adiestramiento en apoyo a países no necesariamente socios o aliados preferentes, pero cuya estabilidad y situación de seguridad puede ser de interés para la seguridad nacional. 62.
La diplomacia de defensa contribuye a desarrollar el principio fundamental según el cual cualquier solución estable solo puede obtenerse cuando confluyen los esfuerzos, acciones y efectos procedentes del ámbito diplomático, informativo, militar, económico, político o civil. 9. La cultura de defensa. 63. El Ministerio de Defensa contribuye la cultura de seguridad nacional con la cultura de defensa, entendida como el conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar juicios u opiniones sobre los instrumentos con que el Estado protege a los ciudadanos de determinados peligros, siendo las FAS uno de los instrumentos más importantes. 64. La defensa de España debe ser asumida por todos los españoles como un asunto de indudable trascendencia, de la que depende, junto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, la paz, la libertad, el respeto a nuestros intereses y la propia prosperidad de la nación. 65. Una defensa eficaz exige la participación ciudadana para otorgar continuidad y profundidad a las políticas que se llevan a cabo. De ahí la importancia del desarrollo de una comunicación estratégica. 66. La comunicación estratégica de la defensa es el empleo coordinado y apropiado de todas las capacidades de comunicación de la defensa en apoyo de sus políticas, operaciones y actividades, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la defensa nacional. 67. La gestión de la información de una forma coordinada, efectiva e integrada a través de los diferentes instrumentos de poder, refuerza la acción diplomática y la militar, genera confianza a la ciudadanía y fomenta la cultura de defensa. La comunicación estratégica requiere de unidad de acción y una narrativa coherente para influir adecuadamente en todo tipo de audiencias. 68. El gobierno es responsable de promover la implicación activa de la sociedad, poniendo en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la seguridad y la defensa nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y de la corresponsabilidad de todos en las materias de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas. 69. La promoción de la cultura de defensa le corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa, SEGEMPOL, quien impulsa, dirige, coordina y controla sus actividades. 70. Los apoyos y colaboraciones que las FAS lleven a cabo con otras instituciones deben contribuir a difundir la cultura de defensa.